Buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidos de nuevo, bienvenidas otra vez a Archívese. Este podcast con Pase al Archivo. Tenemos aquí con los estudiantes, con nuestros compañeros. Venimos hablando un poco de empoderar los archivos, hablamos del derecho de acceso a la información pública y estuvimos nombrando mucho el hecho de este derecho a la información por la rendición de cuentas y la transparencia. Entonces vamos a enganchar un poco los temas, porque ¿a qué nos referimos con esto de que tener derecho de acceso a la información pública y que la información pública se tiene que difundir? ¿A qué le sirve la rendición de cuentas y a qué le sirve a la transparencia? Bueno, a mí me parece que es de suma importancia esto de la transparencia en realidad, tanto para lo que es la rendición de cuentas y demás, porque es la herramienta o es el medio en realidad de transparencia que tiene el Estado y las instituciones que pertenecen al Estado para demostrarle a la sociedad cómo funciona primero el principal, lo que es el Estado, de la maquinaria del Estado, y también en qué utiliza los recursos que tiene. Me parece de suma importancia para lo que es sostener la democracia, ¿no? Y la incidencia también de los actores políticos, tanto los ciudadanos como los partidos políticos y demás, que pueden tener a través de lo que es la transparencia y el acceso a esa información, que sea totalmente fiable esa información, me parece que es de suma importancia, como dije, para lo que es sostener la democracia. No, que quería solamente comentar de cómo está muy relacionado con lo que hablamos anteriormente del derecho del acceso a la información pública, ¿no? De que una cosa lleva a la otra, al igual que las consecuencias de la implementación de la archivística y de los profesionales archivólogos para que eso pueda ser posible, ¿no? Y me gusta ver la transparencia y la rendición de cuentas también como un método de contralor, ¿no? También como de evaluación y para la toma de decisiones. Es sumamente importante que la gente se informe, que en la página también están subidas las rendiciones por año, que se involucren un poco más, que puedan buscar información al respecto y que esa información esté accesible, me parece fundamental. Y en eso que decía Wendy, creo que lo importante es que la rendición de cuentas, también conectándolo con lo que vimos en el video anterior, no sé si se acuerdan ustedes, de las garantías que ofrecen también a los ciudadanos y a la gente del exterior que quiera poder recibir esa información, poder informarse, ¿no? Poder enterarse de lo que hace cada una de las instituciones, ya sea públicas, ya sea de carácter privado, pero que se enteren. Me parece fundamental la necesidad de poder tener información básica sobre los gastos sobre los gastos personalmente y los movimientos que se generen en la institución, en la empresa, para poder tener una información de qué movimiento, ya sea de lo que son los activos que se manejen, así como pasivos que se manejen, y a su vez tener información para poder analizar de forma concienzuda, ya sea como un ciudadano, ya sea como un usuario, ya sea como un investigador, en qué, digamos, se ocupa cada institución y empresa digamos, en el desarrollo de sus funciones, que me parece interesante para cualquiera que quiera, digamos, develar, si es en el sentido público, bueno, develar en qué se está utilizando los fondos públicos, si es en el sentido privado, bueno, investigar esta institución, esta empresa, en qué focos principalmente se desarrolla o en qué principalmente gasta o transfiere, ¿no? Los activos principalmente, y eso me parece como una situación, algo muy, muy interesante para todos, que es importante vislumbrar. Retomando con esto que dijo Lucio y hablando principalmente de las instituciones públicas, es importante saber que todo ese dinero lo pagamos nosotros, ¿no? Con nuestros impuestos. Cada uno de nosotros, con esos impuestos, hacemos a que exista ese dinero y estamos en todo nuestro derecho de justamente saber en qué se invierte y en qué se gasta esa plata. Entonces, esa pequeña acotación que me parece muy relevante. Sí, algo importante es que esto lo estamos nombrando, somos ciudadanos todos, simplemente lo estamos nombrando de nuestro lado de ciudadanía, no somos abogados ni trabajamos para el Estado, no entendemos realmente cómo funciona el mecanismo por el cual el Estado rinde cuentas, pero sabemos que tiene que hacerlo. Es nuestro dinero y es nuestra información y tenemos derecho a saber qué están haciendo con ellas. Sobre todo un poco por lo que dijo Mati de la transparencia,
como mecanismo de sostén de la democracia, de saber qué es lo que está pasando con el gobierno de turno, saber cómo se construyó el Estado en el que vivimos y saber qué hizo este gobierno y qué hicieron los gobiernos anteriores para evitar que se repitan más adelante en otras legislaciones. Sobre todo eso, estamos haciendo un poco que me parece también importante en lo que es el gasto de dinero en realidad del Estado, pero la transparencia va un poco más allá de eso también. Yo creo que a través de la transparencia nosotros podemos entender en realidad cómo funciona el Estado y cómo se relacionan entre sí todas las instituciones del Estado. Entonces, si nosotros podemos acceder a esa información y podemos entender y comprender todo el funcionamiento del Estado, podemos tomar después decisiones como ciudadanos más conscientemente de eso y no en base a la información que tenemos de los medios y demás, que muchas veces nos bombardean con mucha información en las redes y demás. Y entonces, si vos entendés cómo funciona el Estado y a través de estos mecanismos podés vos mismo consultar las fuentes, me parece que es muy importante en realidad para concientizarnos como ciudadanos y poder tomar decisiones fundamentadas sobre eso. Sí, sobre todo porque las fuentes son los archivos en las instituciones públicas. Es decir, toda la documentación que produce una institución en el cumplimiento de sus actividades queda documentada y todo eso está en el archivo de la institución. Entonces, tú tenés que tener un profesional a cargo que esté organizado el archivo, entonces no solo pueda rendirse cuentas, sino que además las propias instituciones puedan absorber esta información en la toma de decisiones futuras. No, quería volver a repetir un poco lo que dijo Mate al principio. Las instituciones tienen que tener toda la información a disposición para la ciudadanía en sus páginas web. O sea, que sepan las personas que pueden encontrar, es donde encuentran las cosas, ¿no? En la página web de la institución. Nada más que eso. Y también recalcar de vuelta, como venimos hablando en los videos anteriores, de que justamente es ahí donde se toca con nuestra profesión, ¿no? De tener un archivo organizado y ordenado para poner a disposición de todos nosotros, los ciudadanos, la información. Sí, igualmente lo que dice antes tiene razón, pero hay páginas web institucionales que no tienen esta información y eso no quiere decir que no tengamos acceso a esa información. ¿Deberían tenerla? Sí. Como ciudadanos podemos solicitar esa información igual si nosotros vemos que la institución en su sitio web no tiene dispuesta esta información. Eso me parece importante a destacar también. Sí, en realidad la ley de acceso que hablábamos anteriormente tiene, en uno de sus artículos habla de eso, de cierta información que las instituciones tienen que tener en su página web. Está un poco hablando de lo que es la transparencia activa y pasiva, ¿no? La transparencia como mecanismo de sostén de la democracia, la transparencia activa de las instituciones a la ciudadanía, la transparencia pasiva de que existe la información, entonces los ciudadanos sabemos que podemos ir a buscarla porque es nuestro derecho. Todo esto no solo por la rendición de cuentas, únicamente por la cuestión del dinero, que es importante porque es nuestro dinero y queremos saber lo que se hace. También es una cuestión de saber qué se estuvo haciendo en todos estos años, cuál es la construcción que tenemos como país, como Estado, como ciudadanía, que la construimos los ciudadanos y las ciudadanas, y saber qué se estuvo haciendo, qué no se estuvo haciendo, porque hay un motor muy importante de la democracia, que es la transparencia, y hay otro motor muy importante que es de donde nace la democracia, que es de la propia ciudadanía. Entonces, es obligación y derecho como ciudadanos que acceder a esta información, saber que existe, pedir la rendición de cuentas, ir a buscarla cuando se hace, y obligar a las instituciones a que tengan organizada esta información, y esto es en sus archivos. Hay que obligar a las instituciones a que tengan a su profesional, a sus demás funcionarios para que le ayuden, para que esta información esté al alcance de la mano. Pero no se puede hacer transparencia si no hay organización de la información. Entonces, al final de cuentas, volvemos a lo mismo. Esto es una cuestión muy administrativa. Esto siempre fue un poco del tema de la gestión de los documentos como documentos de gestión, es decir, toda la parte administrativa. Hay una pata muy importante que tiene la archivística y que tiene toda esta cuestión del empoderamiento de los archivos, de la que no hemos hablado aún, pero ya vamos a hablar, y es la parte histórica. Todo esto que hablamos hasta ahora y toda la parte de gestión, toda la administración de archivos, todos los archivos que están administrativos en este momento, en algún momento van a pasar a ser, o no, patrimonio documental, en la conformación de la historia de las naciones. Entonces, en la próxima vamos a estar hablando un poco de eso,
de qué es esto de la archivística y el archivo como cultura, y de qué pasa con la historia, qué pasa con el archivo como historia y no tanto como gestión. Así que nos vemos en la próxima.